Torta, sándwich, como decía el chavo, la torta. Edson, si les pasas la voz, hijo, por favor, a los que están ahí sonriendo, comiendo y... ¿Dónde nos quedamos? ¿Ya estamos en la internet? Sí, señor. No, señor. Thank you, sir. Entonces, estábamos viendo lo importante, y obviamente yo sé que para muchos es, Pastor Arturo, y hemos visto esto varias veces, y hemos hablado, pero la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si no fuera importante oír y oír la palabra de Dios, no lo diría la Biblia. La Biblia dice que la fe o la confianza, ahorita estaba conversando con Rita acerca de fe y confianza, la confianza en el Señor viene por el oír y el oír su palabra. Es por eso que le damos tanta importancia al hecho de venir a reunirnos y a escuchar su palabra. Amén. Nos quedamos en... Ok. Ahora, la siguiente pregunta en esta charla que estamos teniendo sería, ¿cómo obtenemos la fe? Vimos primero por qué era importante la fe. ¿Por qué era importante la fe? Para agradar a Dios. Gracias. No saben la alegría que me da que todos lo puedan contestar, porque obviamente sé que están captando lo que queremos explicar esta noche. No es la primera vez que tocamos este tema, no es la primera vez que ustedes escuchan de esto, pero sí es importante estar siempre recordando lo importante que es la fe, lo importante que es tener fe o tener confianza en el Señor, lo importante que es saber qué es la fe y lo importante que es saber cómo se obtiene la fe. Entonces dijimos primero por qué era importante tener fe. Luego vimos qué era la fe. ¿Qué es la fe? Es simplemente la confianza que uno le tiene al Señor. ¿Cómo obtengo esa confianza? No, pues Pastor Arturo, viniendo a los servicios una vez al mes, ahí cuando me da tiempito vengo y escucho un ratito la palabra de Dios y así mi fe va a ser grande y preciosa. No. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La única manera de oír y oír la palabra de Dios es estar constantemente escuchándola. Yo estaba pensando en esta tarde, ¿ustedes creen que habría diferencia entre una persona que va al gym, al gimnasio o a hacer ejercicios una vez al mes con una persona que va 7 días a la semana, 2 horas diarias? ¿Ustedes creen que se vería una diferencia? ¿Por qué? No se vería diferencia, yo no creo. ¿Ustedes creen? Obviamente que hay una diferencia. Obviamente que hay una diferencia de alguien que va, y permítanme que les dé esos ejemplos tan sencillos, pero lo que quiero es que ustedes piensen que no estamos, Pastor Ana y yo, tratando de convencerlos de que vengan a la iglesia porque, no sé, porque queremos ver este salón lleno siempre. No, quiero que ustedes mismos se den cuenta de la diferencia que hay entre alguien que escucha la palabra de Dios una vez cada cierto tiempo con alguien que escucha la palabra de Dios constantemente. La misma idea. ¿Ustedes creen que habría una diferencia entre alguien que va al gimnasio una vez al mes con alguien que va todos los días, 2 horas diarias? La diferencia entre alguien que tiene fe y alguien que no tiene fe es qué tanto escucha la palabra de Dios. La fe viene, y la palabra de Dios lo dice muy claramente, por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si yo sé que para agradar a Dios necesito tener fe, si yo sé que fe es confiar en el Señor, y si yo sé que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pues yo creo que ya más que eso no necesitan saber. Sabemos qué tenemos que hacer.
estar escuchando siempre la palabra de Dios para que nuestra fe crezca. Amén. El siguiente punto es entonces ¿cómo obtenemos la fe? Romanos 10, 17, por favor, en la traducción en lenguaje actual. Mire esta traducción que nuevamente no usa la palabra fe, sino la palabra confiar. ¿Por qué les estoy mostrando estas traducciones? Porque como nuestra hermana Rita me dijo ahorita, buscando la definición de fe, me dijiste, ¿no es cierto? Es simplemente confiar. Es simplemente confiar. Pero la diferencia en tener fe en que los Broncos van a ganar el Super Bowl y tener la confianza en que toda mi casa será salva, es que tener la confianza de que toda mi casa será salva, lo puedo respaldar con la Escritura. Yo puedo tener mucho deseo de que los Broncos lleguen al Super Bowl, pero no puedo decir que eso lo baso en la palabra de Dios. Pero sí puedo decir que toda mi casa será salva, y si alguien me pregunta, ¿y tú cómo lo sabes? Abro la palabra de Dios y digo, ahí está. Entonces, esa es la diferencia cuando decimos la fe o la confianza que digo que tengo en cierta cosa y cuando estoy usando la fe que he adquirido al escuchar la palabra de Dios. Ahí está la diferencia. La fe que he obtenido escuchando la palabra de Dios, la puedo respaldar con la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice en la traducción en lenguaje actual, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Ahora, ustedes recordarán el ejemplo que les di con el hermano Arturo. Es muy fácil para mí confiar en el hermano Arturo y entregarle mi café. Hermano Arturo, ¿me cuida mi café? No necesito mucha confianza en el hermano Arturo para pedirle que me cuide mi café. Necesito un poco más de confianza, y obviamente en el hermano Arturo yo tengo mucha confianza, así que necesito tal vez un poquito más de confianza para decirle, hermano Arturo, ¿me puede cuidar mi Biblia, por favor? Y necesito mucha más confianza para entregarle al hermano Arturo algo tan valioso como mi celular. ¿Por qué? Porque pues obviamente hay cosas personales. A eso nos referimos cuando decimos que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Si oyes poco el mensaje, tu confianza en el Señor es poca. Si escuchas mucho del mensaje de Jesucristo, tu confianza o tu fe en el Señor es mucha. Gracias a Dios todos estamos entendiendo eso y todos vamos a salir esta noche diciendo, necesito conocer más al Señor. ¿Por qué? Porque al conocerlo puedo confiar más en Él y confiar en Él es tener fe en lo que dice la palabra de Dios. Romanos 10, 17 en la versión Palabra de Dios para Todos, por favor. Así que la fe o la confianza es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Acá nos da una palabra que no estaba en la otra traducción. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. La Nueva Biblia Latinoamericana, por favor. Nueva Biblia Latinoamericana de hoy que está en el Bible Gateway. Romanos 10, 17.
¿Sí se está entendiendo? Gloria a Dios. Romanos 10, 17 en la nueva Biblia latinoamericana. ¿Cómo dice ahí? Así que la fe viene del oír y el oír la palabra de Cristo. Muchos dicen que cuando se encuentra algo repetido así en la Escritura es porque tiene mayor importancia. Así que la fe viene del oír y el oír la palabra de Cristo. Dios habla hoy, por favor. Dios habla hoy. Esa traducción nos da otra palabra que no lo hemos visto en las anteriores traducciones. Romanos 10, 17, en esa traducción dice, así pues, la fe que nace al oír el mensaje. Mucho ojo ahí. Así pues, la fe nace al oír el mensaje. ¿Por qué es importante esa palabra? Porque esto me quiere decir a mí que la fe nace. Y cuando algo nace, ¿qué? ¿Se queda así? No, crece. Entonces la fe tiene que crecer. Por eso les digo que es muy interesante leer otras traducciones porque nos dan una idea más amplia de lo que estamos estudiando. En esta traducción hay una palabra que a mí me gusta mucho, es que dice nace. ¿Por qué me gusta? Porque me da una idea más clara de que la fe no es de que escucho la palabra de Dios hoy y mi fe es hermosa o gigante o grande mañana. No, la fe nace y conforme usted escucha la palabra de Dios, la fe va creciendo. Vamos a ver cómo es esto de que la fe va creciendo. Porque obviamente no solamente les puedo decir que la fe crece, sino que se los puedo mostrar mediante la Escritura. Para mí es muy importante mostrar lo que les estoy enseñando a través de la Escritura. Y no quiero que nunca los jóvenes digan, bueno, Pastor Arturo dice algo, pero ¿será cierto o no será cierto? Cuando decimos así pues la fe nace al oír el mensaje, estamos diciendo entonces que la fe en un principio o en una primera etapa en todos nosotros fue una fe que nació como un niño, una fe pequeña, una fe que tal vez al principio como los niños andan gateando. ¿Ok? Vámonos a Lucas 5, la traducción, la Reina Valera 60, por favor. Y vamos a ver en la Escritura cómo la fe empieza a crecer. A ver que nos dé tiempo. Lucas 5, ¿no es cierto? Aconteció, Reina Valera 60, ¿no? Ok. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Esta historia la vimos con Pastor Ana hace como 2 o 3 semanas, pero quisiera que la volvamos a repetir para que ustedes vean cómo la fe empieza de nada. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, Maestro. Ahora, como dijo Pastor Ana, si usted se pone a analizar esta escritura, no le dijo maestro, estaba leyendo hoy en la tarde, había, si se puede decir, maestro, era porque obviamente el Señor Jesús había estado enseñando, ¿ok?
¿ok? No era nada más que eso, no era nada como, ¿cómo se puede decir? Como si le estuviera dando un rango mucho más alto, simplemente era porque el Señor Jesús estaba enseñando. Quiero que esté eso claro, porque obviamente no podemos decir, bueno, porque le dijo maestro era porque él tenía fe. No, no, no. Maestro porque el Señor Jesús enseñaba. Le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. O sea, ellos venían de haber estado pescando. Y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Ok? Entonces, podemos deducir de ahí que no fue porque él tenía mucha fe y el Señor Jesús le dijo, echa las redes, y él dijo, lo voy a hacer y voy a... No, no, no. Acá él lo dice, mas en tu palabra echaré la red. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? Él hizo algo que el Señor Jesús le pidió. Él dijo, vengo de pescar, no hay nada, toda la noche hemos estado pescando, ya es de día, es imposible que en ese momento logremos pescar algo, pero pues el maestro lo dice, vamos a hacerlo. ¿Ok? No aumentemos ni quitemos nada de lo que estamos leyendo. Simplemente el Señor Jesús le dio una instrucción, él siguió la instrucción, pero dijo, en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Ahora, esto es algo que ustedes, si lo analizan bien, pueden decir, bueno, si hubiera sido la fe de él, de decir, caray, el Señor Jesús me está diciendo que haga algo, va a pasar algo maravilloso, porque él me lo está diciendo, entonces no me voy yo solo, me llevo unos 3, 4 barcas conmigo, ¿no es cierto? De acá podemos deducir entonces que él simplemente lo hizo porque, bueno, el Señor Jesús se lo estaba pidiendo. Echa las redes, vamos a ver si agarramos algo. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Entonces, ¿cuánta fe creen ustedes que Simón Pedro tenía en ese momento? Yo diría que nada. Porque si tuviera mucha fe, si hubiera llevado unos 50 barcos, sabiendo que el Señor Jesús le iba a llenar los 50 barcos. ¿Ok? Entonces, nada más léanlo, no digan, Pastor Arturo, usted está inventando. No, agarren su Biblia más tarde, léanlo y reléanlo y digan, a ver, ¿dónde me dice acá qué tanta fe tenía Simón Pedro? Aparentemente no, porque solamente dijo, bueno, porque tú lo dices, Señor Jesús, lo voy a hacer. Pero realmente no creo que vaya a pasar nada, porque si yo tuviera, aunque sea una poquita de confianza de que va a pasar algo maravilloso, pues me traigo unos 3, 4 más conmigo para que por si acaso se pasa algo, pues me llenes las 3, 4 barcas que vayan. ¿Ok? Ahora, si me das el 5 de un... No, sabes que ya no hay tiempo. Vámonos a ahora Mateo 14, del 25 al 32, por favor, en la versión Dios habla hoy. Entonces, podemos deducir por lo que hemos leído que Pedro no contaba todavía con fe. Tal vez en ese momento la fe nació por lo que vio. Obviamente, yo sí veo que el Señor Jesús hace un milagro de esa manera de que donde no hay peces, casi me llena el barco a tal punto que va a hundirse, y a una hora en que los que saben de pesca no es hora de pescar. Obviamente, algo tiene que haber pasado en mí en ese momento. Digamos que la fe de Pedro nació en ese momento. ¿Ok? Mateo 14, 25 al 32, en la versión Dios habla hoy, dice, pero ¿listo?
A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡es un fantasma! Número 27. Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Perdón. Entonces Pedro le respondió. Ahora, tienen que obviamente pensar en esto. Por el tiempo estamos leyendo rápido y estamos pasando de un lugar a otro sin leer todo lo que pasó desde que pasó la pesca milagrosa hasta este punto. Pedro venía oyendo al Señor Jesús, caminaba con Él, veía lo que hacía, escuchaba lo que decía. Obviamente su fe fue creciendo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No podemos leer todo porque obviamente estaríamos acá toda la noche, pero ustedes tienen que saber que de la pesca milagrosa acá, Él estuvo escuchando la palabra de Dios, lo estuvo escuchando. Su fe fue creciendo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. ¿Cuántos de aquí han caminado sobre el agua? Se meten en la piscina y se van hasta el fondo, ¿sí o no? Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero, y ese pero destruye todo lo que ella había hecho, al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó: sálvame, Señor. Número 31. Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo, ¿qué le dijo? Oiga, yo quisiera tener esa poca fe. O a la piscina y me pongo a caminar encima del agua. ¿Cuánta fe tenemos? No digan poca porque ahorita los llevo al reservorio y les pido que caminen sobre el agua. Piensen, dice ahí, qué poca fe tienes. Pero ¿qué hizo él antes de que le dijera eso? Oiga, caminó un par de pasos. Y sin embargo el Señor Jesús le dijo: qué poca fe tuviste. Ustedes pregúntense ahora, ¿qué tanta fe tengo? No, pastor, yo tengo una fe enorme. ¿Ok? Mañana vamos al reservorio y caminan sobre el agua un rato. Y no los quiero hacer sentir mal con esto, sino quiero que meditemos y pensemos, ¿qué tenemos que hacer para que nuestra fe crezca? Hay cosas que podemos hacer para que nuestra fe vaya creciendo. Podemos tener esas escrituras como, ¿cómo se dice? No es un molde, es como una guía, gracias. Como una guía para saber en qué posición está nuestra fe. ¿Qué tanta fe tengo? Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Ahora obviamente no estoy pensando que necesitamos tener una fe para caminar sobre el agua. No me malinterpreten, no es lo que les estoy diciendo. No vayan ahora a decir, pastor Ana, pastor Arturo enseñó que si no caminamos sobre el agua no tenemos fe. No es eso. Pero en comparación a lo que ustedes necesitan, ¿qué tanta fe tienen? ¿Cómo hablan con referente a algo que ustedes necesitan? Para terminar, vamos a... Entonces dijimos que él tenía ahí poca fe. Primera de Pedro 1, 6 y 7, por favor, en la palabra de Dios para todos. Ahora, ¿se quedó él ahí en esa fe o en esa poca fe? No, Pastor Ana nos dijo el otro día, y de ahí es donde yo empecé con este tema. Él no se quedó ahí. Nosotros no debemos quedarnos ahí. Nosotros no debemos de quedarnos en una poca fe. Debemos llegar a una fe preciosa. Y por eso es que les leemos estas escrituras. No estoy comparando, no les estoy diciendo, a ver, mañana tenemos que caminar todos sobre el agua para decir que tenemos poca fe. No me malinterpreten.
Lo que estoy diciendo es esto. Estoy mostrándoles que hay etapas en la fe. Nada de fe, una fe como recién nacida, una fe poca, y ahorita vamos a ver una fe preciosa. Ya no nos da tiempo de ver, pero el Señor Jesús muchas veces decía, no he visto en nadie esta fe tan preciosa que tiene esta persona. Posiblemente en las próxima oportunidad que tengamos lo veamos, pero vamos a terminar viendo 1 Pedro 1:6 que dice, eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Tales dificultades serán una gran prueba ¿de qué? De su fe. Y si pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro, porque el oro no dura para siempre. No sé por qué esta traducción no está. Perdón. Ok, pero su fe es más valiosa que el oro. Entonces, Pedro llegó a tener ahí una fe valiosa, ¿no es cierto? Una fe de nada a poca a una fe valiosa. Segunda de Tesalonicenses 1:3, por favor, en la versión Dios habla hoy. Segunda de Tesalonicenses 1:3, Dios habla hoy. Hermanos, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, como es justo que hagamos, porque la fe de ustedes está ¿qué? Creciendo. Yo quisiera que esta noche ustedes se vayan con esa idea de que nuestra fe puede empezar como una fe muy pequeña o como muy poca fe, pero debemos de proponernos o ponernos como meta de que nuestra fe llegue a ser una fe preciosa, una fe grande, una fe más valiosa que el oro. Amén. Y ahora, obviamente, una muestra de que tenemos esa fe que Dios nos pide en el área financiera, es que cada vez que venimos a su presencia no venimos con las manos vacías, venimos siempre trayendo algo hermoso para Él, porque obviamente de esa manera demostramos al Señor que nuestra fe en Él, en que Él suplirá para nuestras necesidades, la creemos, ¿no es cierto? Entonces, los que necesiten un sobre, por favor, levanten la mano y vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si tienen todos listos, vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de venir a tu presencia, Señor, con algo hermoso para ti. Tu palabra dice que no vengamos con las manos vacías, Señor, y es por eso que traemos nuestras semillas, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor, a tu casa, a tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por esa oportunidad de poder sembrar. En el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Todavía hay algunas personas que faltan, así que vamos a tomar un minuto. Y quisiera que se acercaran las hermanas para
Ponernos de acuerdo. Dirijan sus manos hacia el frente, por favor, y vamos a ponernos de acuerdo. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros, Señor. Y con esa seguridad, Señor, con esa confianza en ti, nosotros traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas a tu presencia, Señor. Nos ponemos de acuerdo, Señor, que esa palabra se cumplirá. En el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. Perdón. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por la oportunidad de haber estado en tu presencia. Gracias, Señor, por haberme permitido una vez más haber llevado tu palabra a esta congregación, Señor. Y te doy gracias porque yo sé que ellos salen esta noche cambiados, con un pensamiento diferente, Señor. Ellos salen de aquí pensando en la importancia que es el tener esa confianza en ti, tener esa fe en tu palabra, Señor. Yo sé que ellos irán a sus casas y buscarán esas palabras exactas que están en la Escritura para poder solventar su fe, para poder decir, mi fe está basada en esta palabra. Te damos tantas gracias, Señor, porque tus palabras son claras. Tus palabras solucionan todos los problemas que nosotros tenemos. Solamente debemos de tener esa confianza en ti, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.